Claro, nos podemos subir en esta semana de mayo a la máquina del tiempo y llegar a lo que la historiografía convencional dice que es el origen de esto que es la Argentina, la Revolución de Mayo de 1810. Desde entonces, dado que cayó el Estado español, el dominio de España sobre estas tierras, comienza una disputa sobre una cuestión muy sencilla, una cuestión esencial de la política, esencial de la vida en común, cuestión sobre la cual los argentinos desde entonces no podemos ponernos de acuerdo. Esa cuestión, esa pregunta, es la siguiente: ¿en qué vamos a gastar y cómo vamos a financiar lo que gastamos? Es decir, la dificultad que tenemos como sociedad desde 1810 hasta ahora para establecer lo que se llama un acuerdo fiscal, un pacto fiscal. Ahora volvamos al presente. Llegamos al 2018 y nos encontramos un problema que recorre a toda la historia nacional. Desde 1810 había una disputa entre el interior del país y la provincia de Buenos Aires por las rentas del comercio exterior, lo que se llamaba la caja de la aduana. Una gran dificultad para organizar el país fue quién se iba a quedar con el producido de los impuestos, si Buenos Aires o el interior. Bueno, esa disputa entre las provincias y el Estado Nacional, que se queda con la caja de la aduana a partir de 1880, sigue hasta hoy. Y hoy se da una peculiaridad. La Argentina empieza a discutir su esquema fiscal, va al Fondo Monetario Internacional, tiene que mostrar números, tiene que mostrar por dónde va a pasar la guillotina, por dónde va a pasar la tijera del ajuste, y hay una contradicción, una tensión entre el Estado Nacional y las provincias. ¿Cuál es la tensión? Que hoy, curiosamente, las provincias son ricas. Hay solo 4 provincias que tienen déficit antes de pagar los servicios de la deuda. Son Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Chaco. Todas las demás provincias están en una situación bastante holgada. ¿Por qué? Bueno, porque la Corte le devolvió el 15% de coparticipación, porque gracias a la inflación también los impuestos provinciales aumentan, como los nacionales, aumenta la recaudación, y por otra parte, la corrección cambiaria que hubo sobre todo a fin del año pasado ha hecho que las economías regionales empiecen a reactivarse y eso también mejora la situación de los estados provinciales. En cambio, el Estado Nacional está con un déficit muy importante que el gobierno está tratando de bajar gradualmente, de ahí viene el gradualismo desde que llegó. Y ahora tiene que acelerar el paso porque hubo una crisis internacional que el gobierno interpreta está ligada a lo fiscal. Muy bien. La pregunta es, ¿quién va a poner la plata? ¿Dónde se van a recortar los gastos? ¿Quién que se lleva impuestos va a dejar de llevarse impuestos? Es decir, ¿dónde van a recortarse los subsidios? Y aquí me quiero detener para ir un ejemplo en un país vecino, que es Brasil. El viernes pasado dio una entrevista en Brasil un gran economista brasileño que se llama Herminio Fraga, que fue presidente del Banco Central con Cardoso. Y Herminio Fraga dice, preocupado por lo mismo que estamos preocupados nosotros, que hay una oleada internacional de reflujo de inversiones en países como los nuestros, dice, acá tenemos un problema en Brasil que es un déficit fiscal de 5 puntos del producto. Bueno, ¿por dónde hay que cortar? Dice Fraga. Por la bolsa empresario. Bolsa en portugués significa beca. Por la beca que le damos a los empresarios. ¿Cómo? Claro. Dice, en Brasil, 7% del producto, más que el déficit, se lo llevan subsidios a las empresas. Bueno, aquí pasa algo parecido. Fíjese las 2 anécdotas que le voy a contar. Se organiza un programa para hacer corredores viales. Los funcionarios de la Jefatura de Gabinete y de Vialidad empiezan a estudiar la reglamentación para las nuevas inversiones en corredores viales. Y descubren que la reglamentación de cómo se hacen los puentes en la Argentina tiene 50 años de antigüedad. Y detectan que en esa reglamentación está de tal manera puesto quién debe proveer los planchones para los puentes que solo una empresa, una sola, puede ser la proveedora de planchones para puentes. Por supuesto, al ser monopólica,
con un costo mucho más alto. Otro ejemplo, el PAMI es el comprador del 40% de los medicamentos que se consumen en la Argentina. Bueno, hasta ahora que se hicieron licitaciones para la compra de medicamentos, escuche bien, estaba prohibido que el PAMI hiciera licitaciones. Prohibido. Los laboratorios le mandaban la factura y el PAMI a ciegas pagaba, obviamente mucho más caro de lo que tenía que pagar. Estoy dando dos ejemplos de impuestos que se van a empresas amañadas, empresas que tienen su riqueza atadas a decretos. Queda mucho por ver. Por ejemplo, empleo público. ¿Sabe cómo está distribuido el empleo público en la Argentina? El 64% del empleo público, casi 2/3, se va en las provincias. Los empleadores, el principal empleador del empleo público en la Argentina son los estados provinciales. El Estado Nacional emplea solamente al 13% de los empleados públicos. ¿Dónde habrá que recortar? ¿Querrán recortar los gobernadores parte del empleo público para bajar el déficit y llevarle números al fondo más correctos? Vamos a otro caso. En todos los ministerios del gobierno nacional hay algo que llaman unidades retributivas. Es una forma de no decir nada. ¿Sabe qué son? Sobresueldos que los ministros dan a piacere, a quien le parece, por el tiempo que le parece, por la razón que le parece. Y eso aparece en el boletín oficial, pero no aparece quién se lleva el sobresueldo. Dicen que hay ministros que se llevan un retorno del sobresueldo. Tiendo a no creerlo, o preferiría no creerlo. Más todavía, hay áreas enormes de la economía, como por ejemplo los que fabrican electrónicos, que no pagan IVA, no pagan ganancias, cobran IVA y se lo quedan, y además tienen un sistema de protección para poder cobrar los precios que quieran. Por eso mucha gente se va a comprar electrónicos a Chile o a Miami. El socio o ex socio del presidente, Nicolás Caputo, vive de eso. La pregunta entonces es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de impuestos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de déficit? De una pelea política. De un conflicto con aquellos que tienen su fortuna atada al presupuesto del Estado. Estamos hartos de escuchar hablar del subsidio a los que consumimos energía, y está muy bien. Y todos estos otros subsidios, la beca empresarial, ¿quién la cobra? Pero la pregunta más importante es, ¿Macri se animará a ver esta pelea? Hoy, después de esta crisis, ¿Macri tiene poder para dar esta pelea? La discusión por el déficit significará un sinceramiento acerca de qué gastamos y cómo lo pagamos. Estas son las preguntas para reflexionar en una semana de mayo, porque en aquella semana de mayo de 1810 empezó este problema.